Avui tenim aquest primer bloc del matí que tenim dues persones que són realment experts, reconeguts, persones que sempre que es tracten aquests temes de salut i espais naturals doncs sempre surten com a persones de referència i per tant doncs és un honor, és un gran honor teneros hoy aquí con nosotros. El doctor Corraliza, él nos va a hablar en castellano. Seguramente entenderás si hablamos poco a poco, pero es que vamos... Lo hablo en la intimidad. Bien. Vamos a hacer, como ayer también, todas las intervenciones en el idioma que cada uno se encuentra más a gusto. Por lo tanto, no habrá ningún inconveniente en que cada uno hable con este idioma que todos somos muy políglotas y, por tanto, no habrà ningún inconveniente. Deia que el doctor Corraliza, ell és sociòleg i doctor en psicologia i, a més, és catedràtic de Psicologia Social a la Universitat Autònoma de Madrid. Ell és professor, és docent de Psicologia Ambiental i de la percepció ambiental tant a la Facultat de Psicologia com a la titulació de Ciències Ambientals. La seva recerca s'ha centrat en el significat que té l'entorn, el medi construït i la percepció del paisatge i ha escrit sobre això diversos llibres i té un llarguíssim currículum com a coordinador i director de projectes i estudis de recerca tant d'àmbit nacional com internacional. Hoy ens parlava que os han concedido un nuevo proyecto muy interesante, que quizá a lo mejor nos lo mencionas. Per tant, segueix treballant en tot això, aquest àmbit. Avui, en concret, ens parlarà de la connexió de natura i benestar i d'un fenomen o un síndrome molt interessant i encara poc conegut, que és el síndrome del dèficit de natura. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, buen día a tothom. Yo podría hablar en catalán, pero no estoy seguro de poder pensar en catalán. Entonces yo creo que por la solvencia de este acto, mejor que hable en castellano, ¿no? En realidad, cuando uno prepara una conferencia, pues está como un chef preparando menús y coge cosas y no sé muy bien si he acertado, así que pido disculpas anticipadamente. Y la presentación que voy a haceros, bueno, puedo tutearos, es un poco una especie de cóctel de buffet que yo... Lo importante es que la presentación se va a quedar aquí y yo estoy disponible si alguna cosa no se entiende para comentarlo en el futuro. Por supuesto, esta mañana me he dado cuenta que era demasiado larga y lo importante es comentar algunas ideas y sobre todo ofreceros a todos el que durante estos 50 minutos penséis no tanto en lo que yo digo, sino en cuál es vuestra visión sobre la relación entre el bienestar humano y la naturaleza. Si miramos estas imágenes, por ejemplo, podríamos dejarnos llevar por evocaciones que seguro que nos pueden, que influyen en nuestro estado de ánimo. De hecho, el proyecto del que hablaba el señor Miquel Rafa hace un momento es un proyecto en el que hemos empezado a trabajar sobre emociones trascendentes y experiencia de la naturaleza. Las emociones de sobrecogimiento que a veces contemplar un escenario de este tipo, tan austero como por ejemplo este de abajo o tan frondoso como este otro. Y yo quería que durante todo este tiempo en vuestra retina quedaran imágenes, por ejemplo, como esta de Benasque, por ejemplo, que parece un cuadro, un ejemplo de paisaje pintoresco, o esta de la Costa da Morte, en Galicia. Lo que quiero plantear, la primera idea que quiero que penséis es que el paisaje, la naturaleza, nos entra por los sentidos. Es una experiencia perceptiva. Y quería empezar con un juego, porque igual yo estoy un poco dormido y os voy a dormir más, para que os despertéis sobre precisamente cómo es la experiencia perceptiva. Nosotros tendemos a pensar que nuestro sistema nervioso
nuestra actividad cerebral, nuestro funcionamiento cognitivo, se ve afectado por lo que nos llega de fuera. Eso es lo que vulgarmente entendemos por percepción, ¿no? Pero en realidad, el proceso de percepción es un proceso creativo. De hecho, estas imágenes existen, pero lo importante no es que existan y nos estimulen, es lo que nosotros ponemos en ellas. Es un proceso creativo muy complejo. Dejo esta transparencia, es un poco de jerga psicológica, pero lo importante es que quede claro que en la naturaleza siempre nos vamos a encontrar con información que nos llega, que integramos y que articulamos. Son los tres vértices de este triángulo. Y eso marca que hay tres propiedades que podemos ver: la propiedad de la legibilidad, es decir, qué destaca en la naturaleza; la propiedad de la complejidad. ¿Aquí el micrófono funciona, Rafa? Sí, si quieres, Sí, puedo hablar mejor desde aquí. Esto, la propiedad de la complejidad, cómo nosotros conocemos, integramos las relaciones entre los distintos elementos naturales, y las propiedades evaluativas. En realidad vamos a hablar de esto, pero ¿cómo ocurre este proceso? No sabía muy bien cómo explicarlo y negaré, espero que esto no se esté grabando, que lo voy a explicar de esta manera, pero vamos a hacerlo con algunas ilusiones ópticas, justo para empezar. Por ejemplo, ¿qué veis aquí? ¿Veis una cara? ¿Podéis ver? ¿Todo el mundo puede ver una cara? ¿Sí? ¿Y todo el mundo puede leer la palabra liar? No hace falta hacer un gran esfuerzo mental. Y la pregunta que yo os quiero hacer es: ¿de qué depende que veamos la cara o leamos la palabra liar? Una respuesta brusca, pero bastante certera, sería de lo que nos dé la gana ver. Si yo quiero ver la cara, la veo; si quiero leer la palabra, liarla. Esto es muy importante, porque nuestra interacción con los escenarios naturales depende de lo que queremos ver. Y es cierto, pero no es completamente cierto. Este es un segundo principio. Bueno, todos veis una serie de círculos rodeados, son ilusiones ópticas muy conocidas, casi seguro que todos los conocéis, pero las conocéis, ¿no? Todos sabemos que los dos círculos centrales tienen el mismo diámetro, pero ¿verdad que el ojo tiende a engañarnos? Y que el círculo central, que está rodeado de círculos más pequeños, parece más grande que el círculo central, que está rodeado de círculos más grandes, que a su vez parece más pequeño. Porque es cierto que vemos lo que queremos, pero no es toda la verdad, porque a veces vemos lo que podemos, lo que nos deja el contexto ver. Bueno, yo soy muy torpe, pero descartando el blanco, que dicen los cromatólogos que no es un color, ¿cuántos colores hay aquí? Podríamos matar para decir que hay 3, pero en realidad solo hay 2. El contexto influye en lo que vemos y nos engaña. Por tanto, vemos lo que queremos, percibimos lo que queremos, pero a veces solo percibimos lo que podemos. Y hay otra fuente de sesgo. Por ejemplo, aquí, ¿qué hay? ¿Son círculos concéntricos o es una espiral? Hay estímulos ambiguos. Por fuera parece claramente círculos concéntricos, pero ¿verdad que por dentro parecen círculos en espiral? Hay elementos ambiguos. La ambigüedad de un estímulo también es otra fuente de sesgo. Bueno, podríamos llegar a matar a veces, ¿no? Yo esto... Perdón. Uy. ¿Dónde está el hueco que falta, no? Bueno, es otro estímulo ambiguo, donde a veces lo que da apariencia de rigor, como es la retícula, es lo que nos engaña. Probablemente nadie dudaría de que esto es así si no estuviera la retícula y empezáramos a contar, pues hay 3, pues está bien, ¿no? Pero vemos que obviamente no son iguales. Otra fuente de sesgo son nuestros propios órganos sensoriales. Un pez, no sé si un pájaro, Jordi, no tendría este problema, pero nuestros ojos no engañan. Y si pregunto, espero que no haya nadie con un riesgo de un ataque epiléptico. Bueno, lo voy a pasar por si acaso. Esto puede resumirlo todo. Podemos ver un perro en esta imagen, pero el perro no existe, no está dibujado. Lo que pasa es que a nuestro sistema perceptivo le resulta insoportable la ambigüedad y la incertidumbre en todos los aspectos de nuestra vida. Y en situaciones de incertidumbre somos capaces de crear, de inventar el mundo que percibimos. Yo algunas veces, y de verdad, sin haber tomado muchas cervezas, llego a ver perfectamente el rabo del perro dálmata este que está aquí, sin haber tomado muchas, porque es insoportable para nosotros vivir en un mundo incierto, en relación con la naturaleza, con cualquier estímulo y, por supuesto, también en relación con las personas, ¿no?
Bueno, hay más elementos de ambigüedad de estímulo. Terminemos con esta. ¿Cuántas patas tiene este elefante? ¿Qué es lo importante para que este elefante no se convierta en un elemento absurdo? ¿Qué es lo importante? Lo importante es nuestro concepto de elefante. Y para encontrarlo sentido nos agarramos a él y vamos identificando la trompa, las patas, esto es un hueco, no es una pata, etcétera, etcétera. No tiene 6 ni 8 patas. Lo importante es que nosotros proyectamos sobre el medio lo que inventamos el mundo que percibimos. Y si esto es tan fácil de ver en estímulos tan simples, ¿podéis imaginar lo que puede ocurrir con escenarios de este tipo? Lo primero que yo quisiera transmitir, y hay mucha gente, Jordi ha hablado mucho de ello, es que los espacios naturales son un gran recurso patrimonial. Y es verdad, contamos con recursos que nos proporcionan mucho apoyo para la vida. La vieja idea aquella de Jovellanos, no sé cómo se llamaba aquel escrito, ¿no? Escrito sobre el bienestar humano para defenderse de la naturaleza y todo esto, ¿no? Aquello que decía la maravilla que es descuajar bosques, matar alimañas, desecar las charcas, desecarlas, decía él. Y él dice, la naturaleza se ve hermoseada cuando la toca la mano del hombre. Hoy diríamos cuando la destruye la mano del hombre. Bueno, vemos estos grandes escenarios de recurso natural. La siguiente idea que quiero comentar y en la que me gustaría que pensarais el resto de la conferencia, lo que voy a contar a partir de ahora es ya más de relleno, es que estos espacios naturales son un gran ámbito de recurso patrimonial, pero son sobre todo un escenario social. Si miramos, estas son imágenes de los mismos espacios, del delta del Ebro, lo que vemos ya es que hay muchas huellas de actividad humana. Y esto quiere decir que nos vamos a encontrar con personas, con actitudes, con actores sociales, que buscan cosas allí, que las sacan, ¿no? En realidad, un área protegida, yo me gustaría que viéramos que por lo menos son estas tres cosas, ¿no? Es un espacio, un instrumento de conservación de los recursos naturales que justifican la protección. Es también un espacio, un escenario que permite un programa de uso y aprovechamiento de recursos, y aquí en Cataluña hay muchísimas experiencias muy intuitivas, y es un espacio de uso humano que ofrece oportunidades. Nos llevaría muy lejos hablar de qué elementos son los que estarían vinculados con el bienestar humano. Yo destacaría sobre todo el valor del área protegida como hábitat que ofrece recursos para la supervivencia y el bienestar, donde hay muchos elementos más de los que hay aquí, ¿no? Usos del territorio, motivaciones para visitarlo, control, etc. Pero también hay más cosas. Justamente en el proyecto que antes comentaba Rafa, lo que nosotros valoramos es el área protegida como un territorio emocional, ¿no? Donde estamos pues, trabajando y diseccionando sentimientos. No es lo mismo conexión con la naturaleza que amor con la naturaleza. Hay escalas e instrumentos sobre los que estamos trabajando para medir esto. Hay más elementos, ¿no? El área protegida como un escenario social, donde, como muy bien saben, las personas que habéis tenido responsabilidad de gestión, lo que se gestiona fundamentalmente son conflictos, a veces latentes, y muchas otras veces explícitos y sangrantes, y el área como un escenario de gestión. La naturaleza, por tanto, yo siempre he pensado, perdonad, nunca pensé que en una conferencia iba a recomendar una lectura bíblica, ¿no? Pero últimamente estoy muy seducido por la figura de Noé, ¿no? Probablemente porque yo creo que Noé es dentro del mito del diluvio, como sabéis, es un mito de origen sumerio. Nosotros lo conocemos mucho por la versión bíblica que nos ha llegado, pero Noé no es el primer gran conservador, ¿no? Al que incluso yo no he metido imágenes aquí, pero descubrí el otro día una versión naif del Arca de Noé, donde además de los animalitos, esto de las parejas de cada animalito que hay, ¿no? De madera, había otra barca añadida detrás donde iban árboles colgados, ¿no? Y era muy completo, ¿no? Pero la idea es que la naturaleza ha formado parte y constituye una estructura que es un gran referente simbólico. Aquí voy a presentar un material simplemente para hacer pensar sobre el impacto de esto, centrado en el árbol, nada más, ¿no? Y tomado de algunos cuadros del Museo del Prado, de una actividad que hago con mis alumnos de percepción, ¿no?
Por ejemplo, este cuadro no es del Museo del Prado, obviamente, ¿no? Este es un gran fresco que está en Florencia, en el convento de la Santa Cruz, donde Stendhal dicen que le dio el síndrome de Stendhal, de lo impresionante que es, ¿no? Este es el detalle. Lo que vemos es una cruz con una estructura arbórea utilizando una estética islámica, ¿no? Sabéis, de estelas con frases bíblicas y todo esto, ¿no? Incluso aquí el Cristo ya no tiene cruz, no sé si os dais cuenta, en este fresco de la capilla de San Abundio está directamente suspendido sobre un árbol. La cantidad de árboles donde han aparecido vírgenes o que están sacralizados, como el haya de la Virgen, o a veces experiencias sensitivas como el paseo que aparece en este fresco inspirado en la Eneida, ¿no? O árboles como este que representa la dureza de los trabajos de Hércules, o árboles mitológicos, o este árbol de Jacques Caillot, ¿no? El pintor de cámara de Luis XIV, ¿no? El árbol de los ahorcados, cuando acabó la Guerra de los 30 años, encargó que hiciera un cuadro que recordara los horrores de la guerra y pintó un suicidio colectivo de personas colgadas de un árbol. O este cuadro, siento que el escaneo, porque este es un escaneo de estos artesanales, es un cuadro de Carl Friedrich, de una exposición que hubo hace poco en la Fundación Juan March, de un pintor romántico alemán, que se llama La Catedral de la Montaña, y esta mañana cuando repasaba la presentación, igual me he equivocado, porque lo mismo se llamaba La Montaña de la Catedral. No lo sé muy bien, no lo recuerdo y no he podido comprobarlo porque no funcionaba, pero se forma una gran catedral con los pináculos del recorte del pino, y por si quedara alguna duda sobre la sacralización, no sé si lo podéis apreciar, aquí hay una cruz, ¿no? Bueno, hasta llegar a la Sagrada Familia, ¿no? Que es una gran estructura arbórea, ¿no? Soportada. La idea es que los entornos naturales son más de lo que nosotros creemos que son y proyectamos sobre ellos más de lo que creemos. Podríamos identificar sistemáticamente 3 tipos de propiedades que afectan a nuestro bienestar. En primer lugar, propiedades relacionadas con psicofísicas, relacionadas con la regulación de la intensidad de la estimulación. Esto es muy importante. Esta foto que ya hemos visto antes tiene una intensidad de estimulación distinta del Parque de la Cuenca Alta de Manzanares, esa especie de valle verde que vimos en la otra foto. Hay también propiedades ecológicas que describen los contenidos de la escena, es decir, qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Los estudios de percepción de paisaje muestran que nuestro sistema nervioso aún está dependiendo de... Bueno, para explicar esto me gustaría hacer una reflexión. Los juicios sobre la belleza, los juicios estéticos sobre la naturaleza, nosotros creemos que son de origen cultural, y una parte es de origen cultural, pero otra parte es claramente de actividad filogenética, es decir, está relacionado con el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Lo diría más brutalmente diciendo que aquello que nos parece bonito es aquello que nos ha servido para sobrevivir. La sociobiología, que muchos de vosotros conoceréis, de Wilson, por ejemplo, muestra, a mí me gusta mucho hablar de la estética de la supervivencia. Muestra, por ejemplo, una hipótesis que es conocida con el nombre de la biofilia. Nos gustan aquellos entornos donde hay señales de vida. ¿Y cuáles son los 2 elementos de contenido ecosistémico más claramente relacionados con las señales de vida? La vegetación y el agua. Y de ahí derivan las 2 secuelas más importantes, que es lo que se llama la fitofilia, que no es ninguna degeneración sexual, es simplemente la preferencia generalizada por paisajes con vegetación, y la hidrofilia, la preferencia generalizada por paisajes con agua. ¿Por qué? Porque el agua y la vegetación, en la experiencia de supervivencia de la especie Homo sapiens, han sido elementos cruciales para la supervivencia, y como consecuencia de su importancia nos queda el regusto estético. Es muy atrevida esta idea de la estética, no como un proceso de aprendizaje cultural, sino como un proceso de adaptación de nuestro sistema nervioso. No solo ocurre con el paisaje. También, como sabéis, Desmond Morris, por ejemplo, lo ha explicado, lo ha utilizado para explicar el atractivo físico, por qué nos gusta una persona, porque nos protege o porque nos garantiza la seguridad de las crías, etcétera, etcétera. Esta explicación, como todas, explica una parte, no hay que absolutizar, hay que tratarla como un referente absoluto, pero es muy importante que no lo olvidemos. Los contenidos son importantes porque son un indicador, porque están relacionados precisamente con la vida. Y luego hay tercer tipo de propiedades correlativas,
perdón por esta expresión de jerga, las propiedades colativas o propiedades relacionales, que describen que es muy importante la relación que tenemos con el entorno, la relación previa, por ejemplo, la familiaridad o la novedad, y ambas, familiaridad o novedad, pueden influir en que un entorno nos guste o nos deje de gustar, más o menos. Esto va a marcar, y yo hablo de preferencia como un indicador de bienestar, ¿no? Y también como un elemento que nos ayuda a describir el impacto emocional que tiene la contemplación de la naturaleza, que está fundamentalmente vinculado a pensamientos de hondo significado espiritual. En el proyecto sobre emociones trascendentes y experiencia de la naturaleza que estamos ahora empezando, precisamente intentamos describir estos referentes de significado a partir del concepto de lo sublime o del sobrecogimiento que determinadas experiencias y contacto con la naturaleza nos produce. Y el impacto emocional de la naturaleza deriva de 4 características muy importantes. En primer lugar, el carácter de lo imponente, lo potente que es la contemplación de los escenarios naturales. No solo de los paisajes, sino de los elementos que contienen. El canto de un pájaro, tenía por ahí algún fichero de sonido, o por cierto, que ya que está Jordi, yo he trabajado, he utilizado mucho su idea de la seducción ambiental, que muchos de vosotros conoceréis, ¿no? Pero recuerdo una experiencia en Madrid, ¿no? Hay un tren de la naturaleza que antes, cuando los recursos se utilizaban pensando más en la gente que en los bancos, no sé cómo decirlo, ¿no? Que no suene panfletario, pues se mantenía un programa activo de educación ambiental en la cumbre de la Sierra de Guadarrama, que es el pico de Peñalara, ¿no? Se llamaba el tren de la naturaleza. Había un tren que antiguamente había sido de cremallera, como el de Valdenuria, y ahora es diésel, que subía hasta el puerto de Cotos. El Valdenuria, nunca aprenderé a pronunciar la L catalana, Valdenuria. Bueno, y yo estaba evaluando el material, estaba haciendo un paseo con los niños, estábamos pues a unos 2.100 metros de altitud, estaba desgañitándose la monitora explicándole lo que eran las glaciaciones y las lagunas glaciares y todo esto. Y dice, bueno, ahora te toca a ti, a ver qué les parece esto, ¿no? Y yo hubo un momento, digo, ¿cómo van a sentir esto? Paré y les dije, bueno, después de un gran esfuerzo conseguí que estuvieran callados, dije, vamos a intentar, se había hecho un juego de si habían traído prismáticos y cascos y tal, y micrófonos y grabadoras, no habían traído nada, pero habéis traído la cabeza, los oídos, los ojos y tal. Vamos a ver qué oímos, ¿no? Había un ulular del viento que a mí personalmente me irritaba, el viento me altera mucho, ¿no? Conseguí que hubiera silencio y le pregunté, ¿qué oís? Vamos a oír durante 30 segundos, estuvieron callados los 30 segundos, nadie sintió ni oyó nada. Yo había puesto una grabadora en marcha y dije, ¿no oís nada? Vamos a repetir la experiencia, pero algo tiene que... Estaban buscando cantos de pájaros o rumores de agua, de arroyos de agua, no oían nada, ¿no? Volví a poner la grabadora y al rato, no oímos nada, vamos a ir otro. Dije, mirad, y les puse la grabación del ulular del viento. Nadie se había dado cuenta. Eso nos permitió hablar de un concepto, sugerente, que es el concepto de analfabetismo natural. Nuestro sistema nervioso, reconoces, nos impacta, pero nosotros no lo reconocemos. Y efectivamente, ellos, que eran capaces de reconocer la marca de una moto por el ruido que hacen, eran incapaces de darse cuenta que estaban siendo estimulados por el sonido del viento, ¿no? Y por tanto, no reconocer el valor que tiene, el valor imponente que tiene la naturaleza. También la naturaleza es algo que tiene valor como forma de vida en sí misma, que produce la experiencia de la fascinación. Esto es muy interesante desde el punto de vista de la salud. La fascinación es una experiencia que recordad las experiencias amorosas, que hay un momento en el cual no puedes sino pensar en eso, que absorbe, asume toda tu energía, toda tu capacidad atencional. Y esto es muy reconocido y es muy reconocible, pero lo que es importante aquí es que el contacto directo con la naturaleza nos permite comprender la relación de la vida humana con otras formas de vida. Y Kaplan en un libro muy interesante que se llama La experiencia de la naturaleza, que es una referencia clásica, dice que en los otros 3 aspectos probablemente en la naturaleza podamos encontrar sustituto, podamos hacer parques temáticos, tipo Faunia, no sé si en Barcelona hay algo parecido, donde podemos reproducir una tormenta tropical y todo esto, ¿no? Pero
visto la naturaleza como un recurso para comprender la relación entre la vida humana y otras formas de vida, la naturaleza no tiene sustituto. Y hay muchas investigaciones sobre esto, ¿no? Tenía pensado, esto forma parte del menú del buffet, pero podéis pasar de ello, ¿vale? Ahora vamos a pasar de esto porque son las legumbres estas que normalmente no se cogen en un buffet, ¿no? Describí aquí 3 investigaciones donde lo importante es simplemente el paradigma, ¿no? Esta es una investigación sobre estos programas de aventura en la naturaleza que alguna vez se han puesto en marcha para ejecutivos muy estresados que tienen que tomar decisiones sobre inversiones y se los llevaban a California, a Yosemite, una temporada y los tenían allí, ¿no? Y un investigador que fue Henry Talbot y apoyado por Stephen Kaplan hicieron un seguimiento eran estancias de 15 días. Hay muchas cosas que ocurren, ¿no? La que a mí más me interesa destacar es la que está en rojo. Lo que era importante es que esta gente, que eran todos urbanitas, el segundo día tenían perfectamente regulado el ritmo de sueño, por ejemplo. Gente que tenía unas vidas muy desordenadas, que necesitaban beber 3 whiskies para ir a la cama, no sé qué, que dormían a la 1 de la mañana, se levantaban a las 5, luego dormitaban en la oficina con los cafés estos en vasos de cartón, que no sé cómo se puede tomar un café así, ¿no? Y todo esto, ¿no? Bueno, pues toda esta gente a los 2 días tenían perfectamente regulado el ritmo del sueño y se dormían cuando anochecía y se despertaban cuando amanecía. Hay más cosas, ¿no? Algunos de ellos llevaron a cabo un diario porque durante estos 15 días, 2 días estaban solos, se les enseñaba a hacer un bivac, se les daba una mochila de víveres y 40 personas, los investigadores les pidieron que hicieran un diario. Y haciendo el análisis de contenido hay cosas muy interesantes, por ejemplo, cómo se capta la unicidad con la Tierra. Llega un momento en que no te sientes extraño, te sientes parte. Estoy hablando de ejecutivos de Chicago que normalmente trabajan en una planta 18 de un rascacielos, ¿no? Y lo que he destacado en rojo 2 de las cosas que más me interesa subrayar ahora, ¿no? Que les resultaba muy fácil captar el orden y la armonía del entorno y todos asociaban la experiencia a relaciones de relajación y vigor. Otra investigación totalmente distinta es esta, ¿no? Donde se evaluaban fotos de Claudia Ota, una profesora de una universidad de Nueva York, que destacaban, ya solo viendo fotos, que era una experiencia beneficiosa. Esta es de Mausner, que era, fijaros que lo otro estaba la gente en la naturaleza, esto eran fotos. Aquí era simplemente, ¿qué significa para ti el concepto estar en la naturaleza? Preguntado a estudiantes universitarios también, aparecían elementos como oportunidad de contemplar, soñar y recordar. Y esta es otra investigación muy rápidamente de unos investigadores australianos que hacían un recorrido por un bosque. El bosque es otro referente natural muy importante, hay muchos referentes simbólicos. Fijaros la cantidad de cuentos infantiles en los que aparece el bosque. Y lo que es importante en esta investigación de Williams y Harvey es que, aparte de los elementos más místicos o trascendentes, se destaca el paseo por el bosque, un paseo de 25 minutos, luego rellenaban un cuestionario, de estos que aplicamos los psicólogos, ¿no? Destacaban que era una peak experience, una experiencia cumbre. Este concepto es muy fácil de entender. Yo, cuando estaba en el colegio y era niño, porque pequeño todavía soy, ¿no? Pues hay una tarea que odiaba. Bueno, había 2. Una eran los mapas mudos, estos que luego los psicólogos han descubierto que no tienen ningún efecto en el aprendizaje, donde te tenías que aprender dónde estaba Orense. Yo que estaba en Extremadura, por favor, y contaba los huecos hasta llegar a Orense, porque no encontraba otra manera de aprendérmelo, porque nunca había estado en Orense, ¿no? Y la otra tarea era la redacción, que después del verano, de las vacaciones, llegaba la profesora, que no venía muy animosa, y decía, escribe una redacción durante 1 hora sobre lo que te ha pasado este verano. Y yo, me venía abajo. Pues como sabéis, uno al final es tan sádico como cree que han sido con él, y cuando yo fui profesor, ahora me lo han cambiado el turno, tenía que encontrar un argumento para que mis alumnos hicieran una redacción. En la universidad esto no cuadra mucho, ¿no? Y lo hice, varios años. Y de verdad que lo hacía como una proyección sádica, ¿eh? O sea, como un acto de venganza o de justicia poética con la vida, ¿no? Pero fue muy interesante, porque mis alumnos, que eran de primero de universidad, ahora me han cambiado de cuatrimestre y no me cuadra mucho hacerlo, y lo he tenido que buscar otras formas de tratamiento sádicos, ¿no? Pero analicé unas 150 redacciones de varios cursos, y cuando hablaban de las cosas importantes que les había ocurrido, siempre había un referente natural, un atardecer,
una playa, el canto de un pájaro, el sonido del mar, un olor a tierra mojada, lo que sea, ¿no? Y esto es lo que llamamos peak experience, una experiencia cumbre que hace que ancle, y un estado antitélico de honda experiencia. Todo esto estaba asociado, la experiencia de estar en el bosque, con rasgos físicos y con rasgos de la experiencia social. Claro, se interrumpen secuencias de la actividad. En Benet, donde estáis vosotros, en el jardín ese maravilloso, os tiene que pasar algo. Yo creo que os rendís más o no pegáis ni clavo. No sé muy bien cómo puede funcionar aquello, ¿no? Pero hay rasgos físicos siempre relacionados con el carácter potente, inmenso, inabarcable y la amplitud de la naturaleza. Bueno, hay más cosas. Esto ya lo vamos a pasar. Esto sí que ya se ha acabado este menú, porque si no os voy a aburrir muchísimo más. Pero sí hay una propiedad importante. Sí que quisiera destacar, estos están tomados de jardines. Es un modelo que describe por qué nos gusta estar en contacto con un estímulo y depende de 4 cualidades. A mí la que más me llama la atención es la cualidad del misterio, que está asociado con la presencia de formas que ocultan. Estos son diseños de un autor del que vamos a hablar después, de Olmsted. La escena ofrece, lo importante no es lo que vemos, es lo que nos sugiere. Es un poco la experiencia de Hitchcock en las películas, ¿no? Si os dais cuenta, las películas de Hitchcock son muy poco formativas, pero entretienen muchísimo. Luego dice, ¿qué ha querido contar este hombre? Y no te aclaras realmente, pero ha estado... ¿Por qué? Porque lo que está es jugando con la eterna promesa de información que va a aparecer. El misterio de la naturaleza, la coherencia, el orden, la compostura, la legibilidad, hasta qué punto sabemos dónde estamos y no estamos, la complejidad. Pero todo esto está vinculado con el bienestar humano. Se supone que los escenarios naturales que tienen estas 4 propiedades son las que más nos gustan. La presentación la voy a dejar y lo podéis analizar en ello. Nos lleva a esta línea nueva de investigación que se ha abierto en los últimos 10 años sobre lo que en realidad que demuestra que la naturaleza está por presencia o por ausencia en nuestra vida cotidiana. Hay 3 maneras en las que se ha abordado, ¿no? Uno es una línea de investigación de lo que se llaman últimamente las enfermedades psicoterráticas, ¿no? Enfermedades que están relacionadas con, por ejemplo, una de ellas muy importante es la solastalgia, que fue descubierta por 2 investigadores, un médico y un psicólogo australiano. El que ha publicado más es Glenn Albrecht, que descubrió que en una comunidad de aborígenes australianos, no muy lejos de Sydney, pero claro, no muy lejos en la escala australiana, igual son 600 kilómetros, ¿no? Era una comunidad que vivía en relativo equilibrio. Estoy hablando de una cosa que empezó a principios de los 90, y en relativo equilibrio, y una empresa descubrió que había no sé qué mineral y pidió la licencia para hacer una mina a cielo abierto, que es una de las intervenciones humanas más invasivas e impactantes que podemos encontrar, ¿no? Tardaron muy poco, 2 o 3 años en abrir la mina, trabajar en ella y tal, y a los 6 años Albrecht se dio cuenta que empezaron a aparecer desórdenes, por ejemplo, alteraciones de sueños, se incrementó la tasa de divorcios, de separaciones, en una cultura donde eso no se había planteado, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezó a investigarlo y descubrió que una de las razones muy importantes era esta especie de trauma producido por el dolor de la desaparición de algo que formaba parte de la propia identidad, que era el paisaje, el escenario en el que se vivía. Nosotros también somos los lugares que habitamos. Si esos lugares se dañan y se deteriora nuestra identidad. Las enfermedades psicoterráticas tienen muchas variantes y una de ellas es el trastorno por déficit de naturaleza, que como todo el mundo sabe fue descrito por Richard Lowe y que está vinculado fundamentalmente con la desconexión del mundo natural, la disminución del contacto con elementos naturales o naturalizados y porque no encontramos mecanismos de recuperación de experiencias persistentes de sobrecarga estimular vinculadas a la fatiga atencional y al estrés. Fundamentalmente estas 3 razones. Podemos vivir, incluso esquiar con la Wii sin ir a Valtenuria, ya que lo he mencionado antes, ¿no? Podemos estar absortos haciendo un examen en la Universidad Oberta sin darnos cuenta de que estamos sobre el césped. El espacio público urbano se convierte en una fuente. Esta es una foto que la verdad es que me salió fatal, pero me viene bien recuperarla aquí porque
porque se convierte el espacio público en una fuente de fantasmas, de amenazas y peligros, que pueden ser tan siniestras como las de antes o tan reconocibles como estas otras. Y llega un momento, esta imagen de Tonucci, a mí me gustan más los dibujos de Tonucci que algunas de sus ideas, la verdad, lo tengo que decir honestamente, un autor muy conocido, donde llega un momento en que nos vamos a encontrar con que los niños se encuentran sin espacios donde quedarse. Y todo esto a mí me ha impresionado mucho un artículo, bueno, las causas, las consecuencias del déficit del trastorno por déficit de naturaleza están listadas, por ejemplo, podemos mencionar estas, el déficit de atención e hiperactividad, el incremento de las tasas de obesidad, el analfabetismo natural del que antes hablábamos, la falta de conexión e identidad con el entorno, la disminución del sentimiento de curiosidad, la ausencia de creatividad y curiosidad. Antes hablaba del sistema nervioso, lo importante que es la curiosidad para nuestro desarrollo, no solo el ontogenético, sino todo lo que hemos visto de percepción, porque nos resulta insoportable la incertidumbre, gracias a que tenemos un mecanismo que es la curiosidad, que nos activa y hace que inventemos, porque una especie frágil como la especie humana, si no tiene la capacidad de anticipar amenazas, no tiene capacidad para hacerles frente. Y la curiosidad está vinculada con esta experiencia de supervivencia. Me impactó mucho un artículo de McCurdy y otros pediatras americanos que fue publicado hace 3 años, que empieza con una lapidaria frase. Nosotros estamos investigando en el comportamiento infantil en relación con la naturaleza. Empieza con una frase que dice, y está la cita ahí, probablemente estemos ante la primera generación infantil que, como no hagamos algo, va a tener una esperanza de vida inferior a la de sus predecesores. Y lo relaciona con 4 grandes patologías. El incremento de la obesidad, que, bueno, aquí tenéis algunos datos. En España el sobrepeso se estima en torno a un 20, un 22%. El otro factor es el incremento de la incidencia de enfermedades asmáticas y respiratorias, donde hay un gran déficit de diagnóstico, pero estamos con datos bastante elevados. El incremento del trastorno por déficit de atención y de hiperactividad, también donde los criterios de diagnóstico son muy variables, y esto lo hacen los McCurdy. Y la otra patología es la hipovitaminosis D. Estoy hablando de niños de países desarrollados, no estoy hablando de los países afectados por el ébola, estoy hablando de Europa y Estados Unidos, donde probablemente nos encontremos con que esto, según estos pediatras, pueda ser así. Estas 4 grandes patologías están relacionadas con la falta de contacto directo con espacios libres y de contacto directo con la naturaleza. La hipovitaminosis D, todo el mundo sabe que es un factor relacionado con la exposición al sol. La obesidad por el estilo de vida y por el hecho de que tú puedes estar viviendo una vida excitante simplemente a golpe de ratón, practicando solo con el dedo, que por cierto luego se acaba deformando. El dedo y la espalda. La idea es que frente a esto, la naturaleza opera como un elemento restaurador. Y esta es la última idea que quiero contar en la conferencia. Esta transparencia la dejo, pero voy a explicar primero cómo opera el concepto de recuperación. En realidad, esta idea no es de un psicólogo, es de este autor que había diseñado los jardines anteriores y que probablemente no sea muy conocido, pero sí es muy conocida su gran creación, que es Central Park. Frederick Law Olmsted, un diseñador de jardines del siglo XIX. Él mismo escribió en la memoria que envió a la autoridad portuaria neoyorquina para justificar la creación de Central Park esta frase. Decía, hay que crear un gran escenario natural, porque los escenarios naturales permiten emplear la mente sin fatiga y ejercitarla, la tranquilizan y la hacen revivir. Y así, a través de la influencia de la mente sobre el cuerpo, consigue el efecto de una verdadera revigorización del organismo. Y lo dice Olmsted en 1865, lo pueden ver en la página, en una web que hay donde se recogen muchos de sus diseños. El mecanismo que ocurre es que nuestra experiencia, sobre todo en la ciudad actual, que es un gran artefacto tecnológico, nosotros estamos sometidos a una experiencia de sobrecarga, de saturación de nuestro sistema atencional y de la capacidad de nuestro sistema nervioso. Y precisamente los escenarios naturales operan como entornos restauradores que reducen el estrés. Vamos a verlo, hay muchas ideas sobre esto y muchas evidencias empíricas,
Pero como estoy cansando ya mucho y me estoy alargando quizás demasiado, me han dicho que hable 50 minutos y que deje unos 10 minutos para preguntas y tiendo a ser obediente. Luego volvemos a esta transparencia. Voy a hablar de dos tipos de estudios. Uno es un estudio que hizo Richard Ulrich con pacientes operados de vesícula en un hospital. Era un hospital que tenía una estructura en forma de libro, ¿sabéis? De estos, y una parte de las ventanas del hospital daban a un jardín y la otra parte daba a la fachada del otro edificio, ¿de acuerdo? Y analizó, bueno, las operaciones de vesícula. Hoy, cualquiera que sea la técnica quirúrgica, no suelen ser muy invasivas ni muy dañinas, y se utilizó una muestra de este tipo donde se analizaban y se comparaban los posoperatorios de personas en estas dos habitaciones, ¿no? Bueno, pues se encontró que las personas que tenían ventanas con vistas a entornos naturalizados, en este caso, tenían una estancia posoperatoria con controles clínicos de personas en estado de salud general comparable, una estancia posoperatoria más corta, tuvieron menos complicaciones, demandaron menos analgésico y no me digáis por qué. Acabaron con mejor opinión del personal de enfermería y de asistencia. Bueno, sí podríamos explicarlo, ¿no? Se consideraron mejor atendidos. Esta investigación en realidad replicaba otra muy intuitiva que se hizo en un módulo de salud mental a finales de los 50 por Prushansky, un psicólogo, donde analizaba el comportamiento de personas depresivas, también en un hospital del mismo tipo y con características similares. Luego veremos que esto no quiere decir que la naturaleza sane o resuelva un problema patológico específico, sino que modera, tiene un efecto amortiguador de los tratamientos. La explicación de esto es doble. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que la restauración de la naturaleza está vinculada con un mecanismo atencional, con el deterioro del funcionamiento cognitivo, con la diversidad estimular. En el Hospital de Gregorio Marañón de Madrid hemos empezado a hacer una experiencia piloto de determinadas personas que están en posoperatorio y tampoco tienen un gran jardín, pero han diseñado una senda botánica y tienen de jardinero a un ingeniero de monte que está muy motivado por la investigación y me sugirió que qué podíamos hacer. Y hacemos simplemente un recorrido con personas, a veces en silla de rueda, a través del cual lo único que conseguimos es precisamente incrementar la variedad estimular. ¿Sabéis cómo se llama, cómo los psicólogos llaman al aburrimiento? Las jergas de los psicólogos, ya sabéis. Monotonía estimular. Pues la monotonía estimular de un enfermo en un posoperatorio que no puede levantarse ni a mirar por la ventana porque está con puntos o por lo que sea, algún efecto tiene que tener sobre su proceso de recuperación. Y también luego está vinculado con la actividad del sistema nervioso autónomo, ¿no? Vamos a ver una investigación y me voy a centrar solo en el resultado. Esta investigación nosotros la replicamos tuve que contactar con un cardiólogo, con el Servicio de Deportes de la Universidad Autónoma de Madrid, pero en realidad no es una investigación original y nuestros resultados son comparables. Es una investigación realizada en los años 90 por Richard Ulrich. Él, en una máquina de ergometría, ¿sabes? En las cintas estas, donde estás poligrafiado con los electrodos puestos, hacía que la gente corriera durante 10 minutos y conseguía indicadores de actividad fisiológica. Por ejemplo, este es el indicador de conductancia de la piel, de actividad electrodérmica, ¿no? Después de 10 minutos corriendo, conseguía que una persona se incrementara la magnitud, da igual el valor, aquí llegaba hasta un indicador de 14. ¿De acuerdo? Nosotros conseguíamos después de 10 minutos un proceso, resultados similares. Nosotros sabemos, este es un indicador de estrés fisiológico, sabemos que el estrés en sí no es malo. El estrés es un tipo de respuesta adaptativa con el que contamos para hacer frente a una amenaza. Consiste en movilizar recursos de todo tipo, atencionales, físicos, adrenalínicos, la actividad tiroidea, todo esto. Lo que es peligroso es estar estresado durante mucho tiempo, porque eso es lo que produce. Luego, el deterioro, pues, por ejemplo, produce un mal funcionamiento vascular, aumenta las posibilidades de hipertensión, puede llegar a producir trombo, porque todas las sustancias bioquímicas de la actividad tiroidea, adrenalina, noradrenalina, no se gastan, ¿no? Por tanto, el tiempo que estemos estresados, después de una amenaza, de estar expuestos a una amenaza o a un ejercicio físico, es muy importante.
A continuación, las personas todavía con los electrodos puestos, se les entraba en una sala y se les sometía a 3 tipos de tratamiento. En uno de ellos contemplaban escenas de naturaleza, un diaporama de estos con fotos de paisajes selváticos, de verde, de agua, etc. En otras con escenas de calles urbanas, peatonales, y otras con escenas de calles urbanas con tráfico. Incluso hay una variante de este experimento con ruido, con sonido, ¿no? Lo que es importante de este dato es que, si os dais cuenta, en 7 minutos, cuando se contemplan escenas de naturaleza, las personas prácticamente han recuperado el nivel basal, el nivel previo al ejercicio físico. Mientras que en estos 7 minutos, cuando se contemplan escenas de tráfico o de calles peatonales, las personas están aún a mitad del proceso de recuperación. ¿De acuerdo? Estos son los datos un resumen de los datos de conductancia de la piel. Estos son de pulsaciones, donde vemos un resultado parecido. Incluso cuando se contemplan escenas con coche y con tráfico, incluso aumenta. Bueno, hay que tener también la función sinuosidal que tienen toda la actividad vascular, ¿no? Esto es pulsación, esto es tasa cardíaca, donde vemos otra vez también cómo va bajando, y la única condición que hacía la persona era sentarla en un sillón y contemplar. Y por último está la tasa cardíaca, también donde vemos donde hay un patrón de recuperación mucho más rápido cuando se contemplan escenas de naturaleza. Esto es lo que queremos hablar del proceso de recuperación de estrés. Y el proceso de recuperación del estrés, esta transparencia está mal colocada, todas estas son las ideas, está muy vinculado a estos 4 grandes rasgos y a la experiencia, que son los 4 rasgos con los que los medimos. La contemplación de la naturaleza produce un incremento de la fascinación, es decir, te olvidas, no sé, yo muchas veces cuando tengo que describir rápidamente la fascinación, os pido simplemente que penséis en un poema de Machado, que describa el paseo ese tan bonito que hay de Soria, tan romántico. No sé si lo conocéis, de Soria a la capilla de San Saturio, ¿no? por el río Duero, ¿no? Y con los álamos estos que tienen las inscripciones amorosas, que con el paso del tiempo han ido creciendo también con el tronco de los árboles. Pues es la fascinación. Es una experiencia de atención involuntaria. Tú estás dando un paseo y después del peñazo que yo os estoy pegando, un paseo sería maravilloso porque os permitiría pensar en lo que queráis, y yo os estoy mirando, os estoy pidiendo un esfuerzo de atención involuntaria, queráis o no. La evasión, la localización de actividades distintas de la vida diaria, la extensión, contemplar un vasto escenario, y la compatibilidad, el hecho de que exista un ajuste perfecto entre lo que ofrece el entorno y lo que nosotros deseamos hacer. Y ya por último, otra evidencia empírica se basa en una investigación que hemos estado... Este es el artículo de McCurdy que creía que estaba antes, por si alguien lo quiere ver, que empieza con la idea de que estamos en riesgo de estar ante una generación que tenga una esperanza de vida inferior a la de sus padres en países desarrollados. Y es un estudio que hemos empezado y que ya hemos desarrollado más investigaciones sobre la relación entre la infancia y el bienestar, ¿no? Este es un estudio piloto con resultados muy interesantes, donde solo quiero hacer una reflexión conceptual. Yo no soy un determinista, no creo que una persona, no creo que un niño al que se le ha muerto su abuelo o que sus padres se han separado y que esté traumatizado por el mero hecho de que le lleves a los aiguamols o a dar un paseo por un entorno natural, se le va a quitar los males. No. Lo que sí, como muestra esta investigación, sabemos es que cuando hay contacto directo con la naturaleza, incluso con naturaleza cercana, el niño tiene mayor capacidad para afrontar ese evento estresante. Eso es lo que llamamos la hipótesis buffering o moderadora de la naturaleza. Este trabajo es muy simple. Empezamos haciéndolo con una muestra de población irlandesa, porque en ese momento teníamos una beca y estábamos trabajando en Dublín, ¿no? Y cogimos una muestra de niños donde hicimos de psicólogos, les aplicamos una escala de estrés percibido, una escala muy larga que hemos aplicado también en España, de 50 ítems, 25 relacionados con eventos estresantes en la familia y 25 con eventos estresantes en la escuela. Y paralelamente y de manera objetiva clasificamos un concepto que acuñamos, que era el concepto de naturaleza cercana. Los niños fueron clasificados
según una escala de 24 ítems, que era por observación, si tenían jardín propio, si tenían vistas a zonas verdes, si tenían un parque a menos de 10 minutos andando, de 10 a 15 minutos, etcétera, etcétera. Y clasificamos a la muestra en tres tipos de muestra: naturaleza cercana alta, naturaleza cercana media y naturaleza cercana baja. Por ejemplo, estos son ejemplos de un indicador, las vistas desde la ventana del niño, y lo hicimos en una ciudad como Dublín y en una pequeña zona rural que se llama Cair, no muy lejos de Dublín, para ver los efectos de lo urbano y lo rural, ¿no? Estos son las vistas ejemplos de vistas de naturaleza cercana alta de la ciudad. Estos son vistas de naturaleza cercana media y estos son ejemplos de vistas de naturaleza cercana baja. Y en el colegio hacíamos lo mismo. Esto, por ejemplo, es un caso que luego hemos estudiado más en los patios del colegio. Y, por cierto, que una de las cosas que más había que cuidar en una escuela, ¿no? Esto es, obviamente, un ejemplo de patios de colegio con naturaleza muy baja, de hormigón, etc., ¿no? Estos son ejemplos de la zona rural, de vistas de la casa de naturaleza cercana alta, media o baja. ¿Vale? Y estos son ejemplos de un patio de colegio con naturaleza cercana alta. Yo en mi trabajo como investigador muy pocas veces puedes gritar eureka, ¿no? Lo que hicimos fue simplemente hacer una correlación. No sé si estáis familiarizados, no son horas de hablar de correlaciones, pero la correlación es un indicador que varía entre -1 y +1. Si se aproxima mucho a +1, quiere decir que entre dos variables tiende a haber una variación conjunta, a más de una cosa, a más de otra. Y -1 sería lo contrario, a más de una cosa, menos de otra. ¿De acuerdo? Simplemente. Entonces, lo que nosotros encontramos es que la naturaleza cercana a la casa y a la escuela era mucho más alta en la zona rural de Cair, esta zona, que en la ciudad. Esto es obvio, para esto no hacía falta una investigación. Y que variaba según los niveles de naturaleza cercana. Lo que era importante y lo que motivó mi modesto eureka fue esto. Fue cuando encontramos la correlación entre naturaleza cercana y estrés percibido en los niños. La correlación es de -0.7, casi es 1. Si regresionamos esta recta, nos saldría una relación inversa y proporcional. Es decir, a más naturaleza cercana, menor nivel de estrés, a menos, mayor. Las correlaciones no son relaciones causales, lo digo, pero es muy importante observar esta asociación. Y vuelvo a la reflexión del efecto buffering o la hipótesis amortiguadora. Esto no quiere decir que el niño no se estrese porque muera su abuelo, porque sus padres se separen o porque tenga muchos deberes en el colegio. Pero los niños que tienen naturaleza cercana tienen mayor capacidad para afrontar estos eventos estresantes. Porque estábamos hablando de estrés percibido. Sufren, pero tienen mayor capacidad para hacerle frente. Y esto nos lleva al último estudio que hicimos, que ya solo voy a presentar el resultado, ¿no? Digamos que la conclusión que sacamos es que los niños están mejor si tienen naturaleza cercana. Hicimos un experimento con campamentos de verano, urbanos y naturales, ¿de acuerdo? De educación ambiental. Y en el estudio previo habíamos intentado mostrar que el contacto directo con la naturaleza nos hace estar mejor. En este campamento, que eran de educación ambiental, urbano y natural, y pasamos pruebas antes y después, y aquí tenemos un poco la conclusión, ¿no? La conclusión más importante es que cuando los padres están muy motivados por esto, se tiene la experiencia, los campamentos en contacto directo con la naturaleza aumentan la conexión emocional con la naturaleza, hacen emerger creencias proambientales y cambian los comportamientos en relación con el respeto hacia la naturaleza, incrementan la conciencia y la conducta de la actividad de reciclaje, etcétera, etcétera. El trabajo es mucho más largo, pero no quiero extenderlo más. La conclusión sería que el contacto directo con la naturaleza no solo nos hace estar mejor, sino que nos hace ser mejores. Después de este contacto, esto es un modelo de regresión, aumentaron todos los comportamientos proambientales. En resumen, la naturaleza cercana incrementa la capacidad para afrontar eventos estresantes.
los niños que viven en estos, por ejemplo, en el estudio de los patios de colegio, vimos que los niños cuyos patios de colegio tienen mayor capacidad de naturaleza son capaces de sobrellevar mejor el estrés, y la exposición y el contacto directo con la naturaleza hace que cambiemos nuestra manera de ser y concretamente nos hagamos más proambientales. La idea, y ya concluyo con todo esto, es que creíamos que deberíamos defendernos de la naturaleza. Estas investigaciones muestran que la naturaleza forma parte de las memorias perdidas que no nos podemos permitir el lujo de perder del funcionamiento de nuestro sistema nervioso. La idea de que la naturaleza es no solo una fuente de recursos físicos, alimenticios, energéticos, está clara, pero la naturaleza también es una fuente de recursos emocionales. Podemos pensar que la gente que tiene menos contacto con la naturaleza es menos persona, y no lo contrario, como durante muchos siglos de civilización se nos ha pretendido hacer creer. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por esta informativa y sobre todo sugerente presentación y los conceptos que nos ha ido presentando. Ahora tenemos unos minutos, no muchos, pero algunas intervenciones, comentarios, preguntas. ¿Algú que vol intervenir? Hola, buen día. Hola, mi nombre es Patricia y bueno, trabajamos con niños en espacios naturales, hacemos campamentos, como habías dicho tú en una de tus investigaciones, y también trabajamos con colegios. Y mi pregunta es, ¿estas charlas se están promocionando en los colegios? ¿Están los colegios abiertos a escuchar lo que acabamos de oír hoy? Bueno, ¿Va esto? Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo creo que los colegios, mi opinión, pero yo no soy experto en esto, yo creo que los colegios, la actividad educativa ahora mismo tiene un gran problema, que yo lo describiría, ya que hemos metido la palabra síndrome, ¿no? Pues que es el síndrome de la agenda cargada. Yo creo que a los colegios se les está proyectando una responsabilidad que no tienen. Perdonad que os diga, hay una cosa en las tertulias estas de la radio y de las teles y tal que a mí me irrita profundamente, vamos, me mueve la columna vertebral, ¿no? Y es cuando toquen el problema que toquen, siempre acaban diciendo, esto es una cuestión de educación. O sea, la ciudad está sucia, hay basura en el suelo, es una cuestión de educación. Oiga, ¿y no será cuestión del concejal? Quizás, no sé, o de la empresa de limpieza, o de... También, por lo menos. Y se está proyectando demasiada responsabilidad. En cualquier caso, yo creo que habría que convencer al... Mirad, yo ya os he dicho que ya os he hablado de mi infancia, que es algo muy importante para un psicólogo, para que se sienta tranquilo, ¿no? Pues yo recuerdo que en mi currículo de infancia, en un colegio rural, en una zona muy aislada, todas las semanas, los jueves por la tarde, teníamos una estancia de salida al campo. Con la maestra hacía lo que podía, o el maestro. Pero que igual era simplemente jugar a la cuerda, descubrir nuevos nidos, etcétera, ¿no? Todas las semanas. Seguramente aquí hay gente trabajando en colegios. ¿Creéis que es posible, tal y como están los planes de estudios y los currículum ahora mismo? Si solo falta ya que se meta una asignatura de educación para ver los efectos de la educación. Yo qué sé, no sé. Pero yo creo que habría que convencer sobre todo a los planificadores de currículum y también a los diseñadores de colegio. O sea, hay cosas innecesarias, ¿no? Yo no digo que haya que ir en plan kitsch a hacer patios de colegios supercursis a lo Olmsted, ¿no? Pero se podía respetar las vistas, se podían respetar los horarios. Es más una cuestión de organización escolar ahora mismo. Me gustaría añadir una cosita, porque tú comentabas sobre el déficit de atención, lo que los niños ahora con el TDAH se ha puesto tan de moda, y lo sabemos todos, y están todos medicados por psicólogos, psiquiatras, y la pregunta también vuelve, ¿no? Con algo que está demostrado a través de vuestro estudio de que puede ayudar a niños con estas deficiencias que se dicen ahora que está tan de moda,
quizá ahí habría un espacio de entrada a través de los psicólogos y psiquiatras también. Sin duda. Y hay gente que lo está intentando hacer. Aquí hay personas de la Fundación Roger Torné, por ejemplo, que tocan esto, y luego probablemente Heike Freire hablará de esto, ¿no? Yo estoy convencido. O sea, yo creo que hay dos grandes problemas ahora mismo que nos afectan a todos. No, yo he puesto el caso de los niños, pero comentaba con Susana, ¿dónde está? Antes de la conferencia, que estamos trabajando en un proyecto europeo con unas empresas de turismo de naturaleza, y yo no sabía este dato, a mí me lo dijeron unas empresas. Hay médicos en Suecia que están recomendando, para hacer frente a todos los síntomas depresivos previos a la aparición de patologías neurodegenerativas, están recomendando 15 días en España. Y concretamente esta es una empresa de Extremadura, y lo que estaba aprovechando era la infraestructura estaba intentando que los médicos nórdicos mandaran directamente a Monfragüe, lo cual no me parece mal, o a los campings de los Aiguamols. La idea de que la naturaleza es una botica, si me permitís la expresión tan arcaica, es muy, muy importante. Y con los niños ocurre lo mismo. O sea, yo estoy convencido. Y todo es cuestión de hábito, o sea, todo es cuestión de poderlo meter en el horario. Pero de verdad que yo no encuentro un minuto en el día de un niño medio en Madrid, no sé, en Barcelona, para que simplemente pueda salir al jardín del Chale Adosado a ver si llueve o hace sol. No lo encuentro, porque cuando tiene un momento libre, mamá, déjame la Play o la Wii o no sé qué, o la tele o ahora quiero whatsappear con mis amigos. Entonces, tenemos que encontrar una manera de integrar la tecnología en nuestra vida cotidiana. Yo creo que la tecnología nos está permitiendo relacionarnos con mucha eficiencia, pero no estoy seguro de que esta forma de relación sea la adecuada, ¿no? Hay un chiste que yo alguna vez lo tengo por ahí, pero lo quité por no cargarla, que cogí de una revista americana, ¿no? Que está en la típica familia americana cenando en la cena esta, ¿no? Y está el papá y la mamá y le dicen al niño, bueno, ¿qué tal? Y el niño está comiendo y dice, bueno, ¿nos puedes contar cómo te ha ido en el colegio? O si no, lo veremos luego cuando miremos tu blog. No sé, está describiendo, ¿entendéis un poco la idea de que la tecnología, que tiene un enorme poder de inducción de normas sociales y de moralidad, la tecnología no es neutra, como todo el mundo sabe, está generando un way of life muy interesante en muchas cosas, pero que deberíamos autocontrolarnos. Pero yo creo que habría que hacer responsables a los planificadores y a los organizadores escolares de esto. Si ho deixem aquí, faríem ara un canvi de ponent.